Decir que alguien es mi referencia, que sigo sus enseñanzas, que lo que hablo está inspirado en sus palabras o que doy testimonio de él es algo muy serio. Incluso a nivel académico, por ejemplo, citar mal a alguien es una de las faltas más graves que existe. Hasta puede ser razón de que a uno le revoquen su título profesional. Imagínense la magnitud que tiene esto. Hablar a la ligera del otro, tomando sus palabras. Hablar a la ligera tomando las palabras de otro. Porque eso es como hablar en nombre de esa persona, como su representante. Por eso es una gran responsabilidad, y más aún cuando el nombre que se usa es el nombre de Dios. El antiguo pueblo de Israel lo tenía muy claro, lo tenía clarísimo, tanto que nunca pronunciaban su nombre. Le tenían mucho respeto. Lo que tenemos como nombres del Señor, Yahvé, Jehová, son aproximaciones. En el texto bíblico, que viene del hebreo, ustedes seguramente saben, el hebreo no se escribe con vocales. Entonces se perdió lo que alguna vez fue el nombre original de Dios, o el nombre real. Y los judíos, los israelitas antiguos no lo pronunciaban. Se referían a él como el Señor, Adonai. Y estas teorías, estos nombres teóricos como Yahvé y Jehová, emplearían las vocales de Adonai. Pero en realidad no conocemos el nombre real de nuestro Señor. Así era la reverencia que el pueblo tenía hacia el nombre mismo. Y eso se refleja o es reflejo de este mandamiento, el segundo mandamiento, no tomar el nombre del Señor Dios en vano, como dicen las traducciones más comunes, o a la ligera. No tomarlo con liviandad, no tomarlo en forma irresponsable. En otras palabras, no hacer mal uso de él. No hacer mal uso de él sin pensar lo que significa, lo que implica. De eso se trata. Pero en concreto, ¿qué quiere decir esto? Quisiera comenzar citando, entre comillas, lo mejor posible, lo que Martín Lutero enseña sobre este mandamiento en una de sus obras más importantes, que yo sé que todos ustedes conocen, y que es referencia de primer orden para nuestra fe, el Catecismo Menor. Ante este mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, Lutero pregunta, ¿qué significa esto? Y da la siguiente respuesta. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias. Eso es lo que Lutero dice en el Catecismo Menor. En lo personal, nunca he conocido un brujo o una bruja o alguien que haga hechizos. Yo al menos no. No sé ustedes, yo no. Pero sí creo que todos los aquí presentes hemos sido testigos de maldiciones, juramentos, mentiras, engaños. Y también de adoración, alabanza y acción de gracias. Y también protagonistas de esto, sobre todo de esto último. Entonces, ¿qué vemos? ¿De qué manera este mandamiento nos habla a nosotros? Lo primero es preguntarnos sobre lo que implica hablar de Dios. ¿Qué representa la figura de Dios en ti? ¿Qué es lo primero que evoca tu memoria cuando oye el nombre Dios? Es lo primero. Hablamos de Dios como lo que significa para nosotros.
O sea, también puede ser más un reflejo de mí mismo que de Él mismo. Pueden ser más palabras de lo que hay en mi corazón, de lo que Dios mismo representa. ¿Qué representa Dios en ti? ¿Qué representa Dios en ti? Las Escrituras nos hablan de salvación, liberación, amor. De hecho, dice que Dios es amor. En resumen, las Escrituras nos hablan de todo lo que es bueno, de lo que el ser humano ansía para vivir, de lo que ansía en pos de la paz, del buen vivir. De eso habla la Escritura acerca de Dios. Pero vemos que para no pocos, incluso dentro de las iglesias, hablar de Dios es sinónimo de condena, de esclavitud, de venganza, de violencia, de todo lo que es desamor. Y donde no hay amor, Dios no está interesante. ¿Pero por qué? ¿Por qué se habla así de Dios? ¿Por qué se usa mal su nombre para condenar a los demás? No he venido para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo, dice Jesús mismo. El problema es que usar de esta manera mal el nombre de Dios distorsiona su imagen. Pero no es que Dios deje de ser Dios o Él se deje ver de otro modo, sino que quien habla así, quien lo muestra de esa manera, cuando hablamos mal, cuando lo mostramos de ese modo, somos nosotros los que mostramos lo que no es. Y esto impacta negativamente en la forma en que las personas piensan sobre Dios. Es como una especie de publicidad engañosa. Y esto afecta. ¿Les ha pasado alguna vez? Sobre todo en las compras online, creo yo, no sé. Pero también en los restaurantes, no sé, que uno ve imágenes maravillosas de un producto o un plato espectacular y resulta que después llega el pedido y el sándwich era muy pequeño, la imagen está distorsionada. A mí me ha pasado y tengo mi lista ahí de lugares en los cuales están en tercera o cuarta opción para pedir porque lo real falta mucho a lo que es la imagen. Yo tengo mi lista. Pero presentar una imagen distorsionada de Dios afecta mucho y negativamente. Y ahí yo me pregunto por qué las iglesias están cada vez más vacías. ¿Por qué si lo mejor que puede haber para un hombre y para una mujer está aquí? No hay, y para un niño y para un joven está aquí. Quizás la misma iglesia ha hecho mal uso del nombre de Dios y ha presentado una imagen distorsionada de Él. ¿Has tomado tú el nombre del Señor a la ligera? ¿Lo respetas? Cuando hablas de Él o tus obras son fieles, se corresponden con el Evangelio? Te creo lo que estás pensando. Te creo. De verdad te creo. De verdad creo que amas a Dios. De verdad creo que eres consciente de tu necesidad de Él. Por eso estás aquí. Yo en lo personal necesito mucho de Dios y anhelo que su palabra resuene siempre
en mí, en mi corazón, y que su Espíritu ilumine mi camino. Así es, yo estoy seguro que tú también. Entonces, ¿por qué existe este mandamiento? No puedo ser culpable de algo que hago en forma inconsciente. No solo cuando maldigo, cuando miento, cuando condeno al prójimo o cuando no doy testimonio de fiel de Cristo y su Evangelio, hago mal uso del nombre de Dios. También maldigo cuando no bendigo. También miento cuando callo la verdad, cuando mis palabras no son de vida, cuando mis palabras son disonantes con mis acciones. En todo esto uso mal el nombre de Dios, en todo esto hablo mal de Él. Y no somos inocentes por ello, porque no es posible eludir nuestra responsabilidad como discípulos, como discípulas de Cristo. Pero ¿por qué soy culpable de algo que he hecho sin querer? ¿Qué clase de Dios es este? Cuando hay escasez de evangelio en mi vida, cuando la fe está débil, no hay guía para mí y no puedo ver. He perdido la vista. Entonces, ¿de qué fe voy a dar testimonio si el tanque del evangelio está vacío en mí? Y esto es clave. ¿Cómo voy a dar si no tengo? Por eso necesitamos siempre al Evangelio resonando en nosotros. No hay fe sin Evangelio. No hay testimonio sin fe. Sin Evangelio hay malas noticias para nosotros mismos y para los demás. Sin fe hay mentiras y el testimonio que se da es de muerte, de condena, de violencia y de desamor. Eso es. Pero la buena noticia para nosotros es que no nos falta el Evangelio. Lo tenemos de sobra. Ustedes tienen el Evangelio de sobra. Y siempre ha sido así. ¿Cómo es esto? Vivimos en nuestro bautismo. En el momento en que el nombre de Dios fue impreso en cada uno de nosotros para siempre. Y desde ese momento somos enviados a usarlo bien, es decir, dando un buen testimonio que no es otra cosa que bendición y bondad. Es más que grandes discursos, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Levantarnos, redimirnos, darnos vida, iluminarnos. El único problema, que para Dios es así, es que a veces miramos para el lado y nos hacemos los sordos ante la palabra de Dios. Sobre todo cuando las cosas no resultan como queremos. Pero siempre podemos volver la mirada y dejar que el Evangelio llene nuestras vidas con su gozo, con su paz, con su amor. Y desde ahí que estos dones chorreen hacia los demás con nuestras palabras y con nuestras acciones. Esto es reflejando a Cristo. Y esto es usar bien el nombre de Dios en forma y en fondo, con todo su resplandor. Perdón. Hermanos y hermanas, el énfasis de los mandamientos, en especial de este, no está en el no. Muchas veces vemos, como hablábamos la semana pasada, los 10 mandamientos simplemente como no, pare.
no hagas esto. Bueno, su redacción contribuye bastante a eso. No hagas esto, no hagas esto otro. No. Todo está prohibido. Pero no es así. Los mandamientos son canal de libertad, son canal de alegría y de gozo. Para eso los dio el Señor a su pueblo que recién comenzaba su travesía por el desierto en esa nueva libertad que estaban experimentando. Si son pares de algo, son pares de la esclavitud y de todo lo que nos encadena. Entonces el énfasis de este mandamiento no está en el no. ¿Nos acusa del mal? Sí. Nos advierte. ¿Es una interpelación al presente? También. Pero ante todo nos invita a estar siempre vigilantes. Ese es su énfasis, estén siempre vigilantes. No busca la pasividad. Ay, me voy a quedar quieto, ni siquiera voy a hablar de Dios para no usarlo mal o no equivocarme, no. Busca la actividad. No quiere que vivamos temerosos por el mal uso del nombre de Dios, sino ante todo que lo anunciemos con gozo y vivamos dándole honra y alabanza. ¿De qué manera? Invocándole tanto en los días buenos como en los días malos, agradeciendo por sus beneficios y pidiendo su ayuda en los momentos de dificultad, comprometiéndonos con Dios mismo y con el prójimo. Esto es usar el nombre de Dios de manera responsable, y así se le honra y se le alaba. ¿Por qué dar testimonio de Dios? Porque Dios es todo lo que necesitamos. ¿Queremos el bien? Que nuestros labios alaben a Dios, que anuncien su evangelio, el bien y la bondad que brota de Él. ¿Cómo? Con nuestras palabras y con nuestras obras. ¿Queremos paz? Olvidémonos de las maldiciones, del odio y de la mentira, que solo matan en nuestra vida. Si pudiéramos reflejar este mandamiento con una señal del tránsito, yo pensaría en esta, en la velocidad máxima que es en nuestro país, 120 kilómetros por hora. 120. Claro. Este mandamiento, más que coartarnos, nos invita a dejar fluir lo que Dios ha hecho por nosotros para los demás. Así como cuando vamos en la carretera y se nos autoriza a ir a la velocidad máxima. ¿Se fijan? No es un más acá, es un más allá. Atrévete, dale, como se dice. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda ser agentes de Él para liberación, para sanidad, para paz, más allá de nuestros propios intereses, sobre todo cuando estos sean mezquinos o solo busquen nuestra comodidad. Que nos permita ser sus agentes, sus representantes, sus voceros, amando al prójimo, trabajando por el bien, a mi alrededor, un poco más lejos, por la ciudad, por el país, por el mundo. Pero es bueno recordar lo siguiente, que todo lo que digamos y hagamos esté inspirado en su palabra, la única que no es en vano. Pidamos a Dios que nos ayude, que nos inspire mediante su Espíritu para anunciarle como es debido y que guarde nuestros corazones en la fe en Cristo. Amén.